Señores padres de familias, perpetuistas, tengan todos ustedes buenas tardes. Quien les habla es el profesor Romero y vamos a continuar con las clases de cuarto año de secundaria en el área de geografía. La clase anterior estuvimos hablando sobre el sistema planetario solar. El sistema planetario solar se encuentra principalmente en la Vía Láctea. El sistema, dentro del sistema planetario solar, dentro de la Vía Láctea, se encuentra en el brazo de Orión. ¿Por qué? Porque la Vía Láctea tiene forma de una espiral escalonada. Entonces el brazo de Orión, en una parte del brazo de Orión se encuentra la Vía Láctea. El sistema planetario solar, como les estaba mencionando anteriormente, se encuentra conformado por los siguientes planetas. Primero Mercurio, segundo Venus, que es el hermano gemelo de la Tierra, tercero el planeta azul, que es la Tierra, cuarto es Marte, posteriormente viene el cinturón de asteroides, sigue Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y también estaba considerado antiguamente el planeta Plutón, pero los científicos lo dejaron de lado y posteriormente lo han vuelto a incluir. Por lo tanto, Plutón lo consideran como un planetoide. Ahora sí, el tema que vamos a tratar hoy día va a ser referente a nuestro planeta. Pero para hablar de nuestro planeta vamos a hablar principalmente sobre un término conocido, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que astronomía significaba que es una ciencia que se encarga de estudiar los cuerpos celestes que se encuentran en el cosmos? El cosmos es igual que decir el universo. El tema que vamos a tratar hoy día se conoce con el nombre de geodesia. ¿Ustedes han oído hablar el término de geodesia? La geodesia, jóvenes, es una ciencia. Pero ¿cuál es la función principal de la geodesia? La geodesia es una ciencia cuyo objetivo principal es el estudio y determinación de ¿quién? De la forma, de las dimensiones, del campo de gravedad, de la estructura, de las líneas imaginarias y de las variaciones temporales, pero ¿de quién? Del sistema, o por qué no decirlo de nuestro planeta, el planeta Tierra. Para poder hablar de que la geodesia se encarga de estudiar, o el objetivo principal, determinar las formas, estructuras, dimensiones, líneas imaginarias del planeta Tierra, vamos a explicar de cada uno de ellos. Por ejemplo, si vamos a hablar de la forma, podemos apreciar que aquí se encuentra el globo terráqueo. En el globo terráqueo podemos determinar la forma de la Tierra. Hace muchos años, principalmente decían que la Tierra era plana, pero posteriormente mencionaron que la Tierra era redonda. E inclusive habían mencionado que la Tierra era el centro del universo. O por qué no decirlo también de igual manera, habían mencionado que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Pero esto fue desmentido. Por ejemplo, Nicolás Copérnico llegó a comprobar, principalmente a dar una de las ideas de Nicolás Copérnico mencionó lo siguiente, que el centro principalmente del sistema planetario solar es el Sol y todos los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la forma. La forma que principalmente tiene nuestro planeta es de una forma esferoide o mayormente de elipsoide, o algunos mayormente lo consideran como de forma geoide. ¿Pero qué significa esto? Producto de los movimientos que tiene la Tierra. Por ejemplo, hablamos del movimiento de rotación. Producto del movimiento de rotación de la Tierra, una de las consecuencias del movimiento de rotación es que principalmente el planeta Tierra se ha achatado en sus polos. Por lo tanto, se determina que la Tierra es de forma esferoide. Achatado en sus polos
y ancha en su línea ecuatorial, o también conocido como el nombre de ecuador terrestre. Ecuador terrestre. Entonces, hemos determinado la forma, y aprovechando acá que tenemos el globo terráqueo, podemos observar que también el planeta Tierra tiene su eje terrestre. Dicen que cuando la Tierra gira uno de sus movimientos, la Tierra tiene una desviación de 23 grados 27 minutos. Por eso, no se pueden dar cuenta que está como quien dice, media desviada, porque la mayoría en los libros nos han hecho creer que la Tierra está en la posición de la Tierra, pero verdaderamente está en la posición de la Tierra dentro del sistema planetario solar. Está inclinada de 23 grados 27 minutos, y por esos motivos podemos apreciar que el eje terrestre sirve para poder determinar el polo norte y el polo sur. Por eso, hemos seguido con la forma. Podemos de igual manera decir lo siguiente. Podemos mencionar la estructura de la Tierra. La Tierra se logra señalar lo siguiente en nuestro planeta Tierra, que la Tierra tiene, por ejemplo, la estructura de la Tierra. Hablamos de su estructura interna primero. La estructura interna de la Tierra se determina lo siguiente. La estructura interna: corteza, manto y núcleo. Habíamos mencionado también que la corteza se divide en tres partes. La estructura interna de la Tierra se divide en tres partes: corteza, el manto, y acá se encuentra el núcleo, y esta es la parte del núcleo. A ver, la corteza se divide en dos partes. Algunos dicen corteza continental y corteza oceánica, pero también le mencionan que la corteza se divide en dos partes: encima y encial. A ver, si hablamos de la corteza, de igual manera que el manto se divide en dos partes: manto superior y manto inferior. Entre la corteza y el manto se encuentra uno de los responsables de los movimientos sísmicos del planeta Tierra. ¿Por qué decimos uno de los responsables? Porque son dos los responsables del movimiento. Son dos los responsables de los movimientos sísmicos en nuestro planeta. Por ejemplo, uno de ellos se encuentra aquí, en la estructura interna de la Tierra. Uno de ellos en estas capas, por ejemplo. ¿Cuál es? Entre la corteza y el manto se encuentra una capa que se conoce con el nombre de astenosfera. Sobre la astenosfera se movilizan las famosas placas tectónicas. Estas placas tectónicas, por ejemplo, producen los famosos plegamientos, o también producen las famosas fallas. Inclusive las placas tectónicas son las responsables del surgimiento de las cordilleras o montañas cada cierto periodo. Entonces, sobre la astenosfera se movilizan las famosas placas tectónicas. Tenemos la siguiente: el núcleo. El núcleo, jóvenes. Entonces, el núcleo se divide en dos partes: núcleo interno y núcleo externo. El núcleo externo es el primero, y el que está abajo es el núcleo interno. ¿Saben qué también se encuentra acá en este núcleo interno? En el núcleo interno es el responsable verdaderamente del famoso campo magnético de la Tierra. La Tierra tiene su campo magnético, que posteriormente vamos a mencionar lo siguiente. El campo magnético, cuando se une con la atmósfera, son los que impiden que los rayos solares ingresen con fuerza al planeta Tierra. Entonces, podemos continuar entonces. Miren, si hemos hablado de la estructura interna, ¿por qué no decirlo del segundo causante de los movimientos sísmicos? Habían mencionado las famosas placas tectónicas. El segundo causante, que también forma parte de la estructura de la Tierra, son la actividad volcánica o el famoso vulcanismo.
ustedes conocen los volcanes. Por ejemplo, acá tenemos una forma de un volcán. El volcán, en el interior de la Tierra se encuentra el famoso volcán, el famoso magma. ¿Qué es el magma? Cuando la roca está sometida a las fuertes temperaturas. Si la roca está sometida a las fuertes temperaturas, se conoce con el nombre de magma. Entonces, cuando el magma es liberado al exterior, cuando sale del volcán, el magma se conoce con el nombre, adopta otro nombre y se conoce con el nombre de lava. Ahora sí, este es el segundo causante de los movimientos sísmicos. Que quede claro. Seguimos con la estructura de la Tierra. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa gaseosa, jóvenes, es la capa gaseosa que cubre la Tierra. Si hablamos de la atmósfera, aquí en la atmósfera se encuentra una pequeña capa que se conoce con ozono. El ozono, jóvenes, el ozono, esa famosa capa de ozono es la que nos protege de los rayos ultravioletas que ingresen con mayor fuerza a la Tierra. Pero producto de la contaminación ambiental, nos estamos dando cuenta, jóvenes, de que producto de la contaminación ambiental esa capa de ozono está que se debilita o se abre demasiado. Por eso, si hablamos de esta famosa capa de ozono, nos damos cuenta que hoy en día, producto de las enfermedades que ya están saliendo, por ejemplo, la famosa pandemia, jóvenes, y a tener aplicar las estrategias quédate en casa, la mayoría, jóvenes, el planeta está que se recupera un poco. Ahora sí, si seguimos con la atmósfera, que es otra parte de la estructura de la Tierra, tenemos la biosfera. ¿Qué es la biosfera? Donde verdaderamente donde se movilizan todos los seres vivientes. Cuando hablamos de seres vivientes, flora, fauna y el hombre. Mencionamos lo siguiente. También vemos la biosfera, pero también tenemos dentro de la estructura la hidrosfera. ¿Pero qué es la hidrosfera? Mayormente el agua que hay en el planeta. El 75% del agua que hay de la superficie del planeta Tierra es agua. Tenemos, por ejemplo, mares, ríos, lagos y océanos. Por ejemplo, el océano más largo, más extenso del planeta es el Océano Pacífico. Por ejemplo, si hablamos de un mar, el famoso Mar de Grao, que es el Mar de Grao, mar peruano, por ejemplo. Si hablamos de un río, el río más extenso del planeta, el río Amazonas. Si hablamos, jóvenes, de un río, el río más largo del Perú, el río Ucayali. Si hablamos del lago más alto del planeta, el lago Titicaca. Y así, jóvenes, también hablamos de la estructura, pero también podemos hablar de las famosas líneas imaginarias. ¿Qué significa líneas imaginarias? Ustedes se pueden dar cuenta, jóvenes, que en el planeta Tierra es atravesado imaginariamente por famosas líneas. Estas líneas imaginarias se conocen con el nombre de paralelos y meridianos. Paralelos que van de forma horizontal y meridianos que van de forma vertical. Ya hemos hablado anteriormente del eje terrestre y nos vamos a centrar sobre los paralelos. Por ejemplo, los paralelos son líneas, ya había mencionado, las líneas horizontales que determinan principalmente la latitud. Los paralelos determinan la latitud. ¿Qué significa? Como decía un alumno, profe, ¿qué son los paralelos? Que son de los que mayormente se encuentran de izquierda a derecha. Son líneas horizontales. El paralelo base, que es el del centro, se conoce con el nombre de línea ecuatorial, o también conocido con el nombre de ecuador terrestre. Ecuador terrestre. Si hablamos del famoso paralelo base, es la línea ecuatorial. ¿Cuántos grados es aquí? 0 grados. 0 grados. En la línea ecuatorial. Divide al planeta en dos hemisferios. Del centro hacia arriba, hemisferio norte. Del centro hacia abajo, hemisferio sur.
Tenemos dos. Seguimos con los paralelos. Hemos visto el paralelo base, pero también hay otros paralelos. Por ejemplo, a 23 grados 27 minutos se encuentran otros paralelos que también son importantes. ¿Saben cómo se llaman estos paralelos que son tan importantes? A 23 grados, es decir, tanto hacia el norte como al sur, a 23 grados hacia el norte se conoce con el nombre de trópicos. Si podemos apreciar esta imagen, por favor. Acá, por ejemplo, acá está la línea ecuatorial. De aquí hacia arriba aparecen los trópicos. De aquí hacia abajo también, tanto para el norte como para el sur. A una distancia, ambos de la línea ecuatorial se encuentran a 23 grados 27 minutos. El que está hacia el norte se conoce con el nombre de trópico de Cáncer. El que está hacia abajo se encuentra como trópico de Capricornio. Entonces, vemos el siguiente. También tenemos otros paralelos que son importantes. A 66 grados 33 minutos de la línea ecuatorial, tanto hacia el norte como hacia el sur. ¿Saben con qué nombre se conocen esos? Se conocen con el nombre de círculos polares. Tenemos el círculo polar ártico hacia el norte y el círculo polar antártico hacia el sur. No olvidemos. A una distancia de la línea ecuatorial, tanto hacia el norte como el sur, 66 grados 33 minutos. Hemos visto los paralelos. Ahora nos vamos a los meridianos. No olvidemos que los paralelos determinan la latitud. Mientras que los paralelos determinan la latitud, vamos a conocer las famosas líneas verticales. Las famosas líneas verticales. ¿Cómo se llaman estas famosas líneas verticales? Los meridianos. El meridiano más importante es el famoso meridiano de Greenwich. Si podemos apreciar acá también el famoso meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich en el globo terráqueo son una serie de meridianos. El meridiano de Greenwich divide al planeta imaginariamente en dos partes. Pero el meridiano de Greenwich tiene 0 grados. Tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Hacia la derecha es el este y hacia la izquierda el oeste. Entonces, el meridiano base se conoce con el nombre de meridiano de Greenwich. No olvidemos, meridiano de Greenwich, que están acá, son líneas. El más importante es el 0 grados, se conoce con el nombre de meridiano. Tanto hacia la derecha o hacia la izquierda, en ambos lados hay 180 grados. Los meridianos que determinan la longitud. Ahora sí, si tenemos los siguientes, no nos olvidemos, los meridianos desde el centro, que es la línea ecuatorial o ecuador terrestre hacia arriba, hay 90 grados. Desde la línea ecuatorial hacia abajo o hacia el sur, hay 90 grados. Por lo tanto, jóvenes, para que se den cuenta, estos son la estructura mayormente de lo que conocemos como líneas imaginarias. A ver. Si también hablamos de estos, mayormente de la Tierra, del estudio y determinación de la Tierra, también podemos hablar, por ejemplo, de los movimientos que tiene la Tierra. ¿Recuerdan ustedes? Solamente para mencionar, porque eso forma parte de otro tema. La Tierra tiene 5 movimientos. La Tierra. Uno que es el que gira sobre su propio eje, que normalmente nos han enseñado sobre su propio eje, es el famoso movimiento de rotación. La Tierra gira a una velocidad de 28 kilómetros por minuto sobre su propio eje. Hey, jóvenes, también tenemos cuando la Tierra gira alrededor del Sol. Alrededor del Sol, jóvenes, cuando la Tierra gira alrededor del Sol, también se conoce con el movimiento de traslación. Hey, ¿a una velocidad de cuánto aproximadamente? De 30 kilómetros por segundo. Ahora sí, nos vamos acá, por favor. Pero el tercer movimiento, eso nos han enseñado, pero también hay otros 3 movimientos más. El movimiento de nutación y el movimiento de precisión. Precisión de los equinoccios. Producto de los mismos movimientos, precisión de los equinoccios. Y por último tenemos el del bamboleo. Bamboleo, jóvenes. Ahora sí. Si tenemos esto de las estructuras de la Tierra, por ejemplo, la Tierra tiene su campo de gravedad. Todo cuerpo que se encuentra en el espacio,
Todo cuerpo que se encuentra en el espacio tiene su campo gravitacional. Y ese campo gravitacional le da su gravedad. Por ejemplo, ¿cuánto es la gravedad en la Tierra? La gravedad en la Tierra es 9.81 metros por segundo al cuadrado. 9.81. A ver, jóvenes, si tenemos la gravedad terrestre, ahora sí, si hemos visto la gravedad terrestre, vemos las dimensiones, es decir, la Tierra tiene una masa. Ojo, la Tierra tiene una masa aproximada, un promedio. No digamos que son datos exactos. Es de 5.974 por 10 elevado a la 24 potencia. 5.974 por 10 elevado a la 24 potencia de kilogramos. Entonces un dato, solamente un cálculo aproximado, no es, digamos, que es exacto. Ahora sí, si hablamos de esto, las variaciones temporales. ¿Qué significa variaciones temporales? Los cambios mayormente. Estos cambios temporales son productos ambos de los movimientos que tiene la Tierra. Ahora, si hemos visto todo esto, ¿cuántos minutos vamos? 21. Como hemos visto todo esto, jóvenes, no debemos olvidarnos, por favor, lo más importante de la geodesia. La geodesia es una ciencia cuyo objetivo principal es el estudio y determinación de la Tierra, de sus formas, dimensiones, estructura, variaciones, campo de gravedad, líneas imaginarias y otras cosas más. Espero que la clase haya sido de su agrado, jóvenes, y por favor no olvidémonos, los responsables de los movimientos sísmicos en el planeta son las placas tectónicas y las erupciones volcánicas. ¿Qué más podemos decir? Tampoco nos olvidemos quiénes son los responsables, jóvenes, de que mayormente los rayos solares no ingresen con mayor fuerza a la Tierra. Uno de ellos es el campo magnético que se encuentra en el núcleo interno. El responsable del campo magnético es el núcleo interno. Y otro, jóvenes, no nos olvidemos que es la atmósfera. ¿Pero qué parte de la atmósfera? La capa de ozono. Entonces tenemos dos. Y un tercero, jóvenes, para podernos ubicar en cualquier lugar del planeta, existen las famosas líneas imaginarias. Los paralelos y meridianos determinan, uno de ellos determina la latitud y el otro determina la longitud. Si nos preguntamos por qué, jóvenes, por qué la Tierra verdaderamente, por qué la Tierra es achatada en sus polos, producto de los movimientos que tiene el planeta. Es decir, movimiento de rotación y traslación, y no dejemos de lado los demás movimientos. Y si tratamos de ver también en dónde nos encontramos nosotros formamos parte de la biosfera, junto con todos los tipos, con la flora y fauna, o todos los demás seres vivos que hay en el planeta. No nos tratemos, por favor, espero que la clase haya sido de su agrado, y sobre todo, jóvenes, les pido un favor, desarrollen las preguntas que tienen de su módulo y envíenlos principalmente al CIANE de la institución. Espero que haya sido de su agrado la clase, jóvenes, y nos encontramos para la próxima.